2 años de review. Buenos días, el día de hoy vamos a revisar lo que son clasificación de pelvis y sacro, todo pues fracturas de ambos. Entonces igual, una frase, ¿quién es mamá? Mohamed Ali. ¿Y su nombre previo cuál era? Bueno, vamos a ver. Mohamed Ali decía, odié cada minuto de entrenamiento, pero no paraba de repetirme. No renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como todo un campeón. Entonces yo sé que todos están muy cansados, en lo personal pues hay días que me siento cansado, pero bueno, hasta cierto punto, pues el R1 se va a terminar y voy a ver todo lo bueno. Es igual que como cuando estuvieron para el examen, está pesado, está repitiendo las cosas, está estudiando, está desvelándose, pero al último pues vale la pena. ¿Cuál era el nombre? Bueno, para quien no sabía, pues Mohamed Ali ganó una medalla para los Estados Unidos de América, una medalla olímpica, pero al ver el racismo que tenían, sobre todo hacia la raza negra, pues decidió tirarla al río, ¿sí? Y se convirtió al cambio de religión hacia la religión musulmana, porque pues él decía que si su país no veía pues por los derechos de su gente, pues él no iba a ver por su país, y pues que su país no merecía la medalla que él ganó. Pues para muchos es como el mejor boxeador de todos los tiempos. Entonces, en contenido, pues vamos a ver lo que es introducción de clasificación de pelvis y sacro, un poquito de datos de epidemiología, un recuerdo sobre todo de anatomía de la pelvis y sacro, algo de clínica, técnicas de imagen más utilizadas, la clasificación y en general depende de la clasificación qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, los objetivos, sobre todo profundizar en los aspectos más relevantes e importantes de la anatomía del pelvis y sacro, conocer el sistema de clasificación más completo y el más utilizado en este tipo de fracturas en pelvis y sacro, y adquirir y emplear estos conocimientos para poder hacer la clasificación de estas. Entonces, en cuanto a introducción, una forma fácil de clasificar las fracturas de pelvis es en simples y complejas. Las simples, sobre todo, son las que son provocadas por traumatismos de baja energía, traumatismos menores, traumatismos en personas de la tercera edad. En ellas no existe compromiso hemodinámico, o sea, no hay una pérdida de sangre importante, hay una estabilidad del anillo pélvico que todavía está conservada, y pues el tratamiento es mediante analgesia y una movilización precoz. En las otras, en las complejas, pues es todo lo contrario. Hay inestabilidad del anillo pélvico, hay compromiso a lo mejor de órganos intrapélvicos, y estos siempre van a requerir una estabilización quirúrgica. Bueno, en cuanto a epidemiología, sobre todo en pacientes menores de 35 años, se relaciona a pacientes más jóvenes, y en hombres está relacionada a traumatismos de alta energía. Por arriba de los 35 años, las que más presentan este tipo de fracturas, sobre todo de pelvis, son las mujeres, pues están relacionados sobre todo pues, a caídas de misma altura, personas de la tercera edad, pues, traumatismos menores, ¿sí? Entonces, la mayoría, sí, en general, de fracturas de pelvis están provocadas por traumatismos de alta energía y es en jóvenes, ¿sí? Entonces, en cuanto a generalidades de la clasificación, pues hay varias clasificaciones. De los primeros en utilizar una clasificación, pues fue Young. Young, ¿cómo clasificó las fracturas de pelvis? En base a criterios fisiopatológicos, o sea, cómo se provocaba esa fractura. Y luego, después de Young, vamos a ver ahorita unas imágenes de cómo él tomó la clasificación. Vino Penner. Penner y Tiles hicieron un poco de modificación, se basaron en la clasificación de Young. Ellos agregaron lo que fue anatomía de esas fracturas, principios biomecánicos y el pronóstico. Actualmente, lo que es la AO tomó algo de la clasificación de Tiles y hizo una mezcla, y es como la clasificación más completa que ahora utilizamos, ¿sí? Aparte de que se agregaron las letras ABC dependiendo del compromiso de la estabilidad de la pelvis. Entonces, cosas importantes de la anatomía de la pelvis, pues sobre todo, ¿qué nos va a dar la estabilidad del anillo pélvico?
La estabilidad del anillo pélvico, pues nos las van a dar varias cosas, desde lo que es la parte ósea, los huesos en sí, como los ligamentos que ahí podemos tener. Entonces, en la región anterior vamos a encontrar lo que son las ramas ilio e isquiopúbicas, además de la sínfisis del pubis. En la región posterior como tal vamos a encontrar lo que es la articulación sacroiliaca y el hueso ilíaco en sí, ¿sí? Y ahorita vamos a ver lo que son los ligamentos que nos van a dar la estabilidad de lo que es la pelvis. Entonces, en cuanto a los huesos, entonces recordamos, la pelvis está formada por lo que es el sacro y los dos huesos inominados, que los huesos inominados, pues va a ser la fusión de lo que es el ilíaco, el isquion y el pubis, ¿sí? Entonces, en lo que es la vista medial, vamos a ver, entonces, ilíaco, isquion y pubis, los cuales van a estar unidos en lo que es el acetábulo, propiamente ahí donde está el cartílago del acetábulo y está la articulación de la cadera. Pues en su vista lateral, ¿sí? Perdón, esta es la vista medial y esta es la vista lateral. Lo que es la vista medial, pues aquí propiamente donde articula con el sacro. Entonces, acuérdense, pelvis verdadera, cuando tiene sobre todo la pared posterior y la pared anterior, y pelvis falsa, con la parte de arriba, ¿sí? Y pues el sacro que va a estar articulando con lo que es la quinta vértebra lumbar. Entonces, comentamos que lo que le iba a dar la estabilidad al anillo pélvico pues eran los ligamentos, y sobre todo, ¿cuáles ligamentos? Los que están en la región posterior. Entonces, vamos a ver lo que son pues, los ligamentos más importantes. El ligamento iliolumbar, que es el que se localiza en esta parte, ¿sí? Va desde el ilíaco hasta la vértebra lumbar, ¿vale? En sí el nombre no es tan difícil de ubicarlos. Luego tenemos lo que son los ligamentos sacroiliacos dorsales, pues como su nombre lo dice, son los ligamentos que aparecen aquí, donde está la región del sacro, pero son por la parte dorsal, porque también tenemos sacroiliacos anteriores, que son estos de aquí. ¿Sí? Propiamente pues entre el sacro y el hueso ilíaco. Tenemos ligamentos sacrotuberositarios, que son los que están, perdón, que son estos, ¿sí? Desde la tuberosidad isquiática hasta el sacro, y el ligamento sacroespinal, que lo podemos ver más aquí, ¿vale? Entonces, lo que nos va a dar estabilidad sobre todo es todo este complejo de ligamentos en la región posterior. Cuando hay afectación de estos ligamentos es cuando nos da una fractura de pelvis inestable, una fractura compleja. Entonces, en cuanto a la clasificación de fracturas de pelvis, también debemos de considerar el mecanismo de la lesión. Por ejemplo, si es una lesión por compresión antero-posterior, nos va a provocar una rotación externa. Si es un mecanismo por una compresión lateral, que estas son las que más frecuente provocan las fracturas de pelvis, pues nos va a dar una rotación interna de la misma. Podemos encontrarlas que puede haber por traslación vertical o sillazamiento, o por la combinación de varios de estos, ¿sí? Sobre todo esto es en lo que se clasificó, en lo que se basó Young para hacer su clasificación en el 86. Entonces, ya habíamos dicho, las fracturas de pelvis pueden ser estables o complejas, ¿sí? Pero también podemos decir, o es lo mismo decir que pueden ser estables o inestables. Entonces, igual, estable si es capaz de soportar lo que son las fuerzas fisiológicas para que provoquen una deformidad, o sea, que a pesar de esas fuerzas no se deforme esa pelvis. E inestable, pues todo lo contrario. Si es inestable, puede ser inestable en dos formas. Una es que sea inestable de forma rotatoria y la otra que sea inestable de forma vertical. ¿Bien? ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Bueno, entonces, si hay lesión, sobre todo en ciertas partes de la pelvis, lo vamos a poder clasificar, como ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, si hay una lesión de la sínfisis aislada, esta la vamos a considerar cuando la apertura de la sínfisis es menor de 2.5. Entonces, si es menor de 2.5, esa apertura de la sínfisis del pubis, podemos decir que la lesión es nada más de la sínfisis aislada. Pero ya cuando compromete la sínfisis y ligamentos sacroespinosos, esta diástasis, esta apertura ya puede ser mayor de 2.5, ¿sí? Eso quiere decir que ya nada más no está comprometiendo la región anterior de la pelvis.
Y si hay una lesión, si yo tengo una lesión de aquí, de la sínfisis, de ligamentos sacroespinosos, de ligamentos sacrotuberosos y sacroiliacos, sobre todo el complejo posterior, pues es una lesión totalmente inestable que nos va a dar inestabilidad, sobre todo vertical, rotatoria, ¿sí? Bueno, y en cuanto a las técnicas de imagen que vamos a utilizar en lo que son fracturas de pelvis, pues son principalmente tres. La proyección AP de pelvis, que como ya habíamos visto, me va a permitir identificar lesiones en la zona anterior, sobre todo de qué lesiones ya sean de las ramas ilio e isquiopubianas. Voy a poder ver la articulación sacroiliaca de frente, voy a poder ver algo del sacro, voy a poder ver lo que es el hueso ilíaco y voy a poder ver hasta cierto punto las apófisis transversas de lo que es la quinta vértebra lumbar. Para eso me va a utilizar, esa va a ser la proyección de base que vamos a utilizar. Y luego tenemos lo que es la proyección de entrada de pelvis. ¿Esta cómo se va a tomar? Pues el rayo va a entrar con una angulación de 60 grados en dirección caudálica. Entonces, esta sobre todo me permite ver si hay un desplazamiento anterior o posterior de la articulación sacroiliaca, ¿sí? Entonces, si hay un desplazamiento anterior o si la sacroiliaca está hacia posterior. Bueno, aquí en este se ve mejor. Es como nos va a permitir ver lo que es la pelvis. ¿Para qué me va a servir la proyección de entrada de pelvis? Sobre todo me va a servir para demostrar si hay deformidades en cuanto a la rotación interna y lesiones del ilíaco, ¿sí? Por el contrario, vamos a tener también lo que es la proyección de salida. Esta va a ser una proyección que el rayo va a entrar al revés en 45 grados, pero en dirección cefálica. La otra entraba hacia los pies y esta entra hacia la cabeza, entonces en dirección cefálica 45 grados. Esta me va a servir para ver si hay desplazamiento vertical, ¿sí? Y me puede demostrar esta proyección signos sutiles o signos sugestivos de lo que es una ruptura del anillo pélvico, como que yo puedo ver un ligero ensanchamiento de lo que es la articulación sacroiliaca, ¿sí? O puedo ver alguna discontinuidad o algún borde que no es regular de lo que es el sacro. Y pues ya, lo que nos va a servir y lo que nos permite identificar mejor y establecer pues la clasificación, pues va a ser la tomografía. En la tomografía ya vamos a poder evaluar en sí pues los huesos que conforman la pelvis, el sacro y la articulación sacroiliaca. Ya si tenemos la posibilidad de la reconstrucción 3D, pues mejor. Esto ya casi no se utiliza, pues, pero es meramente pues como para conocerlo. Antes de todas estas técnicas también se realizaban lo que son proyecciones radiográficas bajo estrés, o sea, bajo cierto peso, bajo cierta tracción. Entonces, en estas proyecciones sobre todo valoraban lo que es la estabilidad vertical de la pelvis. Y Thail decía, si en estas proyecciones hay un desplazamiento mayor de medio centímetro, esto quiere decir que es inestable, o sea que sí hay un desplazamiento. Pero para otros autores lo consideraban mayor de 1 centímetro. En estas proyecciones, en las proyecciones bajo estrés, en las que se realizan mediante peso, mediante tracción, podíamos encontrar datos radiográficos sugestivos de una inestabilidad de la pelvis, como cuáles, sobre todo, que hubiera desplazamientos de la articulación sacroiliaca por mayor de 5 milímetros, a lo mejor encontramos una fractura posterior o que esa fractura estuviera separada y que encontráramos afectación de lo que son las apófisis transversas de la quinta vértebra lumbar. Eso nos podía sugerir que había una lesión inestable de la pelvis. Pero como les digo, pues ya casi no las vemos. Utilizamos más pues, las proyecciones, las que les dije, AP de pelvis, entrada, salida y la tomografía. Entonces, como les dije, de las primeras clasificaciones, pues Young sobre todo tomó el mecanismo de lesión. Entonces, como tal, pues encontramos tres tipos de mecanismos. Las que son por compresión antero-posterior, ¿sí? Las que son por compresión lateral y las que son cizallantes. Como tal, Young fue la base para que después Thail y la O empezaran a modificar esta clasificación y nos dieran la clasificación actual. Y vamos a ver que después se agregaron letras como tal
para saber si una lesión es estable, parcialmente inestable o completamente inestable. De las que están aquí, sobre todo, han visto que de los primeros tratamientos, de los tratamientos de urgencias, a lo mejor es una sábana, es inmovilizar la pelvis, pero también depende del mecanismo de lesión, es cuando se va a utilizar esto, porque no siempre se utiliza. ¿En qué casos de estos ustedes pueden usar un inmovilizador, a lo mejor una faja pélvica o una sábana de primera instancia? De estos tres, o sea, por ejemplo, en una lesión por una compresión anteposterior, yo puedo usar la faja pélvica o una sábana, o sea, para inmovilizarlo y el otro lado, ¿sí? A lo mejor, no sé, en cizallante no sé, o sea, ¿en cuál sí y en cuál no? En la compresión anteposterior sí puedo utilizar. ¿Es así? Ajá. En la cizallante no. En la cizallante, es tipo de inestabilidad. Es que una fractura de pelvis, o sea, puede sangrar, ¿sí? Pero depende de la lesión. Si ustedes ponen, por ejemplo, una faja pélvica o una sábana en un tipo de estas lesiones, en vez de ayudar, van a hacer que sangre más. Sobre todo en estas, en las de compresión lateral, las que son fracturas por un mecanismo de compresión lateral, no está recomendado utilizar una faja pélvica o una sábana. ¿Por qué? Ya de por sí, la compresión fue lateral, ¿no? Fue de lado a lado. Y ustedes ponen la faja, van a provocar más compresión. Y puede haber más desgarro de vasos y puede haber más daño vascular. Sobre todo en lo que es la compresión anteroposterior y la cizallante, sí se puede utilizar la faja pélvica o la sábana para inmovilizar una fractura de pelvis de primera intención. Entonces ya, vamos a ver, entonces, TAL y la O, sobre todo pues la O tomó la clasificación de TAL para hacer la clasificación actual de lo que son fracturas de pelvis. Entonces, hay tres letras. A son lesiones que no son inestables, las B, las lesiones tipo B, son las que son parcialmente inestables, ¿sí? Las que pueden comprometer de forma parcial lo que es el complejo posterior de la pelvis, y la C es en las que el complejo posterior está completamente roto, ¿sí? Son inestables. Entonces, esta clasificación la propuso Tyler en el año 1980, y la AO le dio un número a la pelvis. La pelvis es el número 6, y como tal, en sí, la pura pelvis sería 61, porque el acetábulo vendría siendo 62. Entonces, quedamos que las tipo A eran fracturas de pelvis que no son inestables, que como tal no hay un problema en lo que es la región posterior, ¿sí? Entonces, ahí pueden ser A1, A2 y A3. Las A1 son las que afectan sobre todo lo que son las espinas ilíacas anterosuperiores, como está aquí en la imagen, ¿sí? Las A2 son las que ya vienen a comprometer la cresta ilíaca, ¿sí? ¿Sí? Y las A3 son las que comprometen la tuberosidad isquiática. Entonces, si nada más está afectada esta parte, podemos decir que es una lesión de tipo A, de tal, es una lesión estable que no amerita un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál sería el tratamiento para estas? ¿Vale? Analgésicos, pues reposo y después la movilización precoz. ¿Vale? Entonces habíamos visto que esto es de las A1, perdón. A1 ya ven que tiene después el subgrupo. Entonces, A1.1, espinas ilíacas anterosuperiores. A1.2, la cresta ilíaca, y A1.3, la tuberosidad isquiática. Entonces, las A2, ¿sí? Ya como tal, pueden ser las que comprometen toda el ala ilíaca. Esas son las A2.1. Las A2.2 le pueden ya comprometer lo que son las ramas ilio o isquiopubianas, y la A2.3 es cuando ya es de forma bilateral, ¿sí? Pero estas lesiones pues nada más son del complejo anterior, entonces no hay tanto problema, son estables. Dentro de las mismas A, de las que son estables, pero ya las que son A3, puedo encontrar, sobre todo estas son las que afectan el coxis.
Si es una luxación del coxis, yo ya la considero como una A3.1, que sea nada más una luxación. Si es una fractura transversa del sacro, esa ya la puedo considerar una A3.2 si no está desplazada. Y si está desplazada, viene siendo una A3.3. Entonces, nada más, lo voy a regresar un poco. Entonces, las lesiones que son A, habíamos quedado que son estables, que no hay tanto problema de la estabilidad de la pelvis. Entonces, A1 pueden ser punto 1 si es espina ilíaca anterosuperior, cresta ilíaca si es 1.2 y tuberosidad 1.3. Si es 2, si es una A2, habíamos quedado. Si es el ala, puede ser A2.1. Si es una de las ramas, A2.2, y si son las ramas bilateral, A2.3. Y cuando se afecta el coxis, es una A3. Si es luxación, A3.1. Si es una fractura transversa no desplazada, A3.2 y desplazada, A3.3. ¿Sí? Entonces, como ya había dicho Normando, el tratamiento es inflamatorios, analgésicos, reposo y después movilización precoz. Las B, habíamos quedado que las B eran parcialmente inestables. Aquí hay una lesión de lo que es el complejo posterior de la pelvis. Estas muy probablemente puedan necesitar cirugía. Sobre todo las B se caracterizan por tener una inestabilidad en el plano rotacional. ¿Sí? Esa es la característica de las fracturas tipo B, que tienen una inestabilidad en el plano rotacional. Entonces, las B1 las vamos a localizar sobre todo en lo que es la articulación sacroiliaca. En esta parte vamos a ver lo que es la flexión. Si donde está afectado es la región anterior de la sacroiliaca, o sea, esta parte, por la parte de adelante, va a ser una B1.1. Pero si la lesión de la articulación sacroiliaca está a través de ella, o sea, que no nomás está en la región anterior, sino que está cruzando lo que es la articulación sacroiliaca, va a ser una B1.2. El grupo de B2, de lo que son las fracturas de pelvis de B2, se va a dividir de la siguiente manera. Si el sacro tiene una impactación anterior, o sea, que esté impactando con lo que es los huesos ilíacos, pero de una forma anterior hacia adelante, va a ser una B2.1. Si hay una luxación y fractura de lo que es la articulación sacroiliaca, pero de forma parcial, va a ser una B2.2. Y si hay una fractura incompleta posterior de lo que es el hueso ilíaco, va a ser una B2.3. Como tal, lo que son las fracturas en libro abierto lo vamos a clasificar en este grupo, en el grupo B, ¿sí? Como ven, pues no es como la otra que nada más puede afectar lo que es la región anterior, sino que aquí ya hay compromiso de la región anterior y del complejo posterior. Es por eso que en estas vamos a evaluar si se necesita el tratamiento quirúrgico. Y las B3 ya son un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque combinan sobre todo las B1 y las B2. Y cuando hay la lesión de manera bilateral, así las podemos clasificar como unas B. Entonces, estas son parcialmente inestables o parcialmente estables, y en estas ya vamos a considerar, según el desplazamiento de la afectación, la posibilidad de cirugía. Entonces, acuérdense que las B nada más se caracterizan por tener una inestabilidad en el plano rotacional. Y las C son las que son totalmente inestables, son las que necesitan cirugía, ¿sí? Y estas, ¿por qué? Porque todas las estructuras que están en la región posterior del anillo pélvico, pues están afectadas. Aquí vamos a encontrar lo que son igual, los vamos a dividir C1, C2, C3. La C1 es cuando está afectado lo que es el hueso ilíaco en su región posterior, pero solo de un lado, o sea, nada más un hueso ilíaco por la región posterior está afectado. Ahí sería una C1.1. Si la articulación sacroiliaca está afectada, así como estamos viendo en su región posterior, va a ser una C1.2, y si el sacro en sí está afectado, va a ser una C1.3.
lo que es el grupo de C2, vamos a ver que si va a ser una 2.1 es porque hay una disrupción completa de lo que es el hueso ilíaco. O sea, el hueso ilíaco como tal está afectado de manera completa. Si la articulación sacroiliaca es la que está afectada de manera completa, va a ser una C2.2 y si es el sacro, C2.3. Si se fijan aquí en lo que es la C, toma el punto 1 es el hueso ilíaco, el punto 2 la articulación sacroiliaca y el punto 3 el sacro. Y la C3 son sobre todo pues las regiones más complejas, como tal pues afectan lo que es el sacro en sí. Si son por afuera de va a ser una 3.1, si son a través de el sacro va a ser una C3.2, y si es tanto de los dos lados, o sea, de forma bilateral del sacro, va a ser una C3.3. ¿Qué es lo importante? Que las fracturas de pelvis, una clasificación C, estas siempre van a necesitar cirugía para estabilizar. ¿Y qué voy a estabilizar? Tanto el anillo anterior como el anillo posterior. ¿Sí? Esa es nada más pues la forma en que se pueden colocar los fijadores externos en lo que son fracturas de pelvis. Entonces, pues el fijador externo nada más le da una estabilidad temporal, después eso pues se tiene que fijar de manera definitiva. Entonces habíamos visto 3 grupos según Tyler y según la O, fracturas de pelvis tipo A, tipo B, tipo C. Tipo A no necesitan tratamiento, a menos a lo mejor en consideraciones especiales. ¿En quién? A lo mejor un paciente deportista, ¿sí? Que necesitamos tener una estabilidad asegurada, a lo mejor en eso podemos considerar la cirugía. Entonces, tipo A no hay inestabilidad. Tipo B, parcialmente inestables. Esa es lo que tenemos que hacer cuando se va a operar, es sobre todo estabilizar lo que es la parte anterior. Y las tipo C, tenemos que estabilizar la parte anterior y la parte posterior de la pelvis. Y como tal, en las tipo B también puedes estabilizar la parte posterior. Por ejemplo, lesiones de libro abierto, es importante estabilizar también atrás, con una carrera, con una estética de mano, para que quede estable, pues como tal, para que siempre, a fin de cuentas, por ejemplo, lesiones de libro abierto, la inestabilidad rotacional que tienen, digamos, el punto más grave de la lesión, o de donde el paciente puede sangrar más, es de la parte posterior. Sí, porque entonces se estabiliza igual por atrás, no solo por adelante. Y como tal, la última parte, el sacro, pues el sacro pues en su vista anterior, en lo que es una vista superior y la vista posterior, porque va a ser importante pues el sacro como tal, pues va a entrar dentro de lo que es la pelvis, sobre todo pues en la región posterior, y como vimos pues una afección de pues nos puede dar una lesión de tipo C, pues una lesión inestable. ¿Qué va a ser la clasificación más importante de lo que es el sacro? Pues la clasificación de Dennis, que en realidad pues es muy sencilla, nada más Dennis establece 3 zonas. La zona 1, cuando es una zona que está afectando pues el ala del sacro, que es una zona transalar. La zona 2, cuando está afectando lo que son los agujeros o los forámenes del sacro. Y la zona 3 son las que están afectando la zona central. O sea, ya pasó los agujeros o los forámenes del sacro. ¿Cuál va a ser lo más importante? Que pues la zona 3 es la que puede ser la de peor pronóstico, ¿sí? O las más riesgosas, ¿sí? Porque son las que más inestabilidad nos podrían dar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? Y en las fracturas de sacro, sobre todo en las tipo 3 también, hay que evaluar siempre el estado neurológico, control de esfínteres, sensibilidad, para ver cómo se funciona una fractura. Eso es siempre. Y como dato, bueno, dentro de las fracturas de pelvis, encontramos lo que es la lesión de Morel-Lavallée. Bueno, esta lesión sobre todo la encontramos en lo que son fracturas de pelvis. ¿Y por qué? Es producto de un traumatismo de alta energía. Se provoca un hematoma, el hematoma va disecando lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y pues el hematoma, pues el líquido ahí, la sangre, pues es un medio de cultivo para que se infecte y se empieza a necrosar, ¿vale? Que sea un foco de infección. Pues como tal, pues yo creo que ya
pues ahorita pues tenemos una paciente que tiene Morella Valle, que ya se pasó a rehabilitación.